A mí. Adelante, adelante, doctor. Perfecto. Puedo dejar mi cámara apagada, ¿verdad? No hay problema. Sí, sí, sin problema. Ok. Pantalla. ¿Ya la ven? Sí, ya sabes. Gracias. Si me dejo de escuchar en algún momento, me dicen, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a presentar el tema de hueso parietal. Bueno, el hueso parietal, justamente su nombre hace referencia a las paredes, que hace referencia parietal de paredes, ya que este se encuentra formado por paredes, ya que este se encuentra formando las paredes laterales del cráneo. Es un hueso par, situado por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital, y ocupa la porción latero superior de la calvaria. Son estos dos huesos, aquí, hueso parietal izquierdo y hueso parietal derecho. Cada uno de estos va a presentar, cada hueso parietal va a presentar algunas características. Cada uno va a presentar dos caras, las cuales va a ser una externa o exocraniana y la otra interna o endocraniana. Además, cuatro bordes, uno anterior, uno posterior, uno superior y inferior. Y cuatro ángulos, dos anteriores y dos posteriores. En la cara externa es exocranial, va a ser convexa. En la parte media se encuentra una saliente que va a recibir el nombre de la eminencia parietal. Que va a recibir el nombre de la eminencia parietal. Aquí está. Y por debajo de esta vamos a encontrar dos líneas curvas, que son estas dos líneas curvas, las cuales son cóncavas hacia abajo y son llamadas líneas temporales. La línea temporal superior sirve de inserción a la fascia temporal, mientras que en la línea temporal inferior, esta, se va a insertar el borde superior del músculo temporal. Pero no se veía nublado. En la cara, en la cara interna es es cóncava y sobre todo hacia la parte media donde se forma la fosa parietal y que corresponde exteriormente con la jiba parietal. Su superficie se va a encontrar surcada por una serie de canales, estos canales que se ven, que se dirigen hacia del borde inferior hacia el borde superior y se van a ir ramificando. Pueden ver, inician acá, se van ramificando, es como la nervadura de una hoja, más o menos así, constituyen en realidad la impresión de las ramas de la arteria meningia media, cerca del borde superior y parietal. Paralelamente a él existe un semicanal que con el hueso opuesto forma el canal para el hueso longitudinal superior y una serie de pequeñas fosas o fosetas de Pacchioni, donde se van a alojar los corpúsculos de Pacchioni, no sé si se diga así, Pacchioni, no sé la verdad. Y en el tercio posterior del canal mencionado existe un orificio, que es el agujero parietal, que va a ser el agujero parietal, por el cual va a pasar la vena emisaria de Santorini. A ver. Y bueno, pues el borde sagital, es este que vemos aquí, el borde sagital va a estar ubicado por arriba, es grueso y presenta los bordes dentados, el borde dentado para la sutura sagital. En el borde escamoso o borde inferior, que es corto, delgado y va a ser biselado y está situado por debajo y va a describir una curva cóncava hacia abajo
y se va a articular en una pequeña porción con el esfenoides y el resto de esta se articula con el temporal. En el borde frontal, igual, es dentado en toda su longitud, está dentado, se adelgaza hacia abajo y se articula con el frontal o la sutura coronal. Bueno, sutura coronal. Y en el borde occipital, va a tener dientes más largos y más gruesos que los del borde sagital. Y se articula con los bordes landoideos de la escama occipital. Ahora veamos los ángulos, que en el ángulo frontal o ángulo antero superior, va a tener una forma parietal del lado opuesto y frontal el bregma. El ángulo esfenoidal, se une al borde parietal del ala mayor del esfenoides y va a formar parte del terión, no sé cómo se diga, se escribe como P terión. Sí, sí. Y el ángulo occipital, en este caso, o ángulo obtuso, se articula con el parietal opuesto y la escama occipital y constituyen la sutura landoidea, que toma su nombre de la letra griega lambda, es como si fuera una Y al revés, o sea, volteada. Y el ángulo mastoideo o postero inferior, es grueso, es truncado y se articula con la porción mastoidea del temporal y con el occipital. De mi parte es todo. Gracias por su atención. Jóvenes, preguntas. 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 Los surcos que presenta en la cara interna son los mismos que presenta, o sea, son de la misma arteria que presenta el temporal, el frontal, perdón. ¿Sí escuchó, doctor Kevin? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Puedo repetirme? Adelante, Luis. ¿Quién preguntó? Yo preguntaba que si las marcas de la arteria son las mismas que se presentan en el hueso frontal. ¿Ya escuchó, Kevin? Sí, ya escuché la pregunta y... Mire, te voy a contestar con toda sinceridad, no sabría responderla con certeza y prefiero no revolverte, así que me abstengo de responder. Sí, efectivamente, así es. Corresponden a la misma arteria, pues. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro? ¿Ya? ¿Puedo continuar entonces? Solo quería preguntar cuando mencionó la vena emisaria de Santorini, ¿por dónde pasaba? Doctor Kevin, ¿por dónde pasa la vena emisaria de Santorini? Es por el Por el ángulo parietal. el agujero parietal. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Ya? ¿Ya puedo continuar? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ok. Gracias, doctor Kevin.
Bueno, voy a compartir con ustedes para retomar y poder aclarar algunos puntos que por ahí se me quedaron en blanco, pero bueno, ya están viendo la imagen. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ya el doctor nos dijo del hueso parietal, que es un hueso que por su nombre, ¿sí? Que recibe el nombre porque forma la gran mayoría de la pared lateral y superior de la caja craneana. Su nombre se traduce como pared, parieto, pared. Entonces forma las paredes laterales y superiores del cráneo. Es un hueso par, ya lo comentó también el doctor, hay uno derecho y hay uno izquierdo. Es importante, ¿por qué? Porque se relaciona hacia adelante, hacia anterior con el hueso frontal, que es el que estamos viendo aquí. Hacia la parte posterior e inferior se relaciona con el hueso occipital, que también está aquí. En la parte inferior hay una relación interesante, fíjense bien, hay una relación interesante. Apenas si se relaciona con el ala mayor del esfenoides. Pero con el hueso temporal hay una característica interesante. El doctor nos habló de bordes y nos habló de caras. El borde inferior de este hueso, si yo camino, aquí estamos viendo la cara externa o exocraneana. ¿Sí la están viendo, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Si ustedes perciben la parte inferior, ¿cómo ven la parte inferior? Rugosa. Está rugosa. El borde de los que ya habló el doctor, todos los bordes son dentados. El superior, el posterior y el anterior, todos son dentados, pero este no. El inferior no es dentado. ¿Por qué razón? Porque esta cara, la externa del hueso parietal, y en esta porción donde está corrugado, vamos a decirlo de esa manera, esa porción va a quedar por detrás de la escama del hueso temporal. Esta escama del hueso temporal es una escama muy, muy delgada. Si ustedes ponen hacia la luz esa escama, se trasmina la luz. Eso quiere decir que la escama es muy delgada. Es un punto débil que se puede fracturar fácilmente. Con esa finalidad, el hueso parietal queda colocado por detrás de la escama. Esto le permite a la escama tener un poco más de grosor, un poco más de defensa, porque el hueso parietal se mete por detrás de la escama y hace que esa escama quede con un poco más de engrosamiento. Sigue siendo una parte vulnerable. Esa parte es muy conocida con la gente porque la gente dice, se dio un golpe en la sien y se murió. No sé por qué le llamen la sien, pero la gente así lo refiere. No, se pegó en la sien y se murió. Bueno, esa parte que le llaman la sien es esa porción donde está la escama del temporal. Entonces es un punto débil de la caja craneana. Por eso el hueso parietal se mete por detrás de esta escama para darle un poco más de defensa, de grosor, y no se fracture tan fácil. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Si esta cara que estamos viendo, como bien dijo el doctor, es una cara externa del hueso parietal, esta cara externa presenta una superficie lisa, convexa, es muy convexa.
Si la cara externa es muy convexa, ¿cómo va a ser la cara interna? Cóncava. Va a ser muy cóncava. Eso quiere decir que la porción que le corresponde del cerebro a esta parte del hueso, pues debe de ser abultada para que tenga una convexidad marcada. El hueso presenta efectivamente una cara externa y presenta una cara interna, que es esta que estamos viendo. Ambas caras tienen accidentes óseos que tendremos que describir. Esta cara externa, efectivamente, en la parte lisa y convexa, presenta una saliente marcada, presenta una protusión, presenta una jiba, presenta una eminencia, una jiba o eminencia parietal, que es la saliente que se marca precisamente en este punto. Ahí se marca esa saliente que podemos sentir con la mano fácilmente. Esa parte queda cubierta por la aponeurosis epicraniana que ya hablamos con el frontal. Entonces esta parte queda cubierta por esa aponeurosis epicraniana que cubre parte de esta porción del hueso parietal. ¿Se entiende? Por debajo de esta saliente existen efectivamente en el hueso parietal dos líneas que nacen de la apófisis orbitaria externa, antes llamada cigomática. De ese borde de la apófisis nacen las dos líneas que se extienden hasta el hueso parietal. Esta que es la superior y esta que es la inferior se llaman líneas curvas temporales, una superior y una inferior. ¿Y por qué le llaman temporales si no están en contacto con el temporal? Bueno, esta superficie que marca las líneas temporales y estos huesos que están aquí metidos forman una pequeña fosa. Todo esto es una fosa que le llaman fosa temporal. ¿Por qué? Porque ahí se inserta, cubre, llena ese músculo llamado temporal. Pero estas líneas se presentan en el hueso parietal. Aquí están. Son fáciles de percibir en esta imagen. Si no las ven, bueno, las van a ver aquí. Ahí está la línea temporal superior y la línea curva temporal inferior. La inferior va a recibir todas las fibras carnosas del músculo, todas las fibras carnosas del músculo temporal. Entonces el músculo va a tener fibras que van a cubrir toda la fosa temporal. ¿Sí? Y ahí, aquí van a ver más fibras que completan a este músculo. Y la línea curva superior va a recibir la inserción de la cubierta, la que cubre al músculo, que es la aponeurosis de ese músculo temporal que queda por encima de las fibras carnosas. Hay una cobertura, pues, de este músculo. Con eso tienen que ver las líneas temporales superior e inferior del hueso parietal.
Eso me permite poder visualizar, vean, ahí está el músculo temporal. Vean que abarca toda esa fosa temporal. Aquí podemos visualizar en el fondo a las fibras carnosas del músculo. Y arriba está cortada la aponeurosis que cubre a ese músculo. Vean cómo está seccionada esa aponeurosis y es la que se inserta sobre la línea curva superior. Esta aponeurosis del músculo temporal se relaciona con la aponeurosis epicraneana, que une al músculo frontal con el músculo occipital. Se relacionan, no es la misma. La epicraneana se relaciona con la de el músculo temporal. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? ¿Se comprende? Sí, Sí, doctor. doctor, Sí, gracias. doctor. Sí, doctor. Ok. Vean, acá está el músculo temporal. Aquí está cortada su aponeurosis. Vean cómo esta aponeurosis se relaciona con la epicraneana, que es independiente de esta que está cortada. Entonces, esta aponeurosis es la epicraneana que une al frontal con el occipital. Y aquí está el temporal que tiene su propia aponeurosis. Ok, ya está. Ahí está la fosa temporal donde se aloja el músculo temporal. La cara interna de este hueso es extremadamente cóncava, muy cóncava. Pero efectivamente la característica de esta cara es que presenta sobre el hueso la marca que deja el paso de la arteria meningia media. Deja un ramaje abundante marcado sobre el hueso. Entonces, la arteria meningia media se abre y se reparte sobre la cara interna de este hueso parietal. Tan abundante es que dicen los autores que este ramaje se parece a una hoja de higuera. Para que yo sepa cómo es en realidad una hoja de higuera, pues debo de saber cómo es una hoja para poder saber si se parece o no. Entonces aquí tenemos propiamente a la arteria, vean, ahí está repartida. Y vean cómo se abre su ramaje. Pero los autores dicen, se parece a una hoja de higuera. Bueno, yo no conozco una hoja de higuera, por lo tanto no puedo decir si se parece o no, porque no conozco. Pero aquí está, vean, esta es una hoja de higuera. El doctor dice, se parece en su nervadura. Bueno, quiere decir a todas las ramas que salen como si fueran nervios, por eso dicen a su nervadura. Ahí está, vean qué tan abundante es una hoja de higuera. Por eso dicen que estas ramificaciones de la arteria meningia media se parecen a esa hoja de higuera. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Esta misma cara presenta casi pegado al borde superior, presenta fosetas. Esta es una, esta es otra. Ahí las voy a marcar. Estas fosetas antiguamente se llamaban fosetas de Fascioni. Fascioni. Y sobre ellas descansaban los corpúsculos de Fascioni. Fue el doctor Fascioni el que las descubrió. Por eso les pusieron su seudónimo. Fosetas de Fascioni, y sobre ellas descansan los corpúsculos de Fascioni. Así se llamaban antes. Así lo maneja Quirós, lo manejan algunos libros viejos. Hoy estas fosetas se conocen como fosetas
aracnoideas. Fosetas aracnoideas. Y sobre de ellas descansan las granulaciones aracnoideas. Una cosa es la foseta y otra cosa es lo que descansa sobre de ellas. Las fosetas son las fosetas aracnoideas y lo que descansa sobre de ellas son las granulaciones aracnoideas. ¿Se entiende? Sí, doctor, sí se entiende. Esas granulaciones aracnoideas que descansan sobre las fosetas tienen una función importantísima, que es la de controlar la cantidad de líquido que hay dentro de la cabeza. El excedente de líquido, estas granulaciones aracnoideas lo tienen que sacar de la cabeza, porque si no, se nos genera un problema. Bueno, pongan atención. Ya están las fosetas aracnoideas donde descansan las granulaciones aracnoideas. Un poquito más arriba, casi sobre el borde, existe un semicanal. Ahí lo están viendo. Un semicanal. ¿Por qué digo semi? Porque hasta que se articule el otro hueso parietal, se termina de formar el canal, que es la continuación del que vimos en el frontal, es el canal para el seno longitudinal superior, que se va a cerrar por la dura madre y va a formar el conducto del seno longitudinal superior, por donde pasa la vena del seno longitudinal superior, y que hacia atrás se va a continuar con el hueso occipital. ¿Se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense cómo dentro de ese canal existen dos agujeros, uno en cada hueso parietal. Es este agujero. Se llama agujero parietal, está dentro del canal. Ese agujero parietal permite la salida de una vena emisaria que comunica la circulación venosa endocraniana con la circulación venosa exocraniana. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, pongan atención porque lo que van a ver ahorita está en relación con esto que les acabo de decir. Aquí está el hueso propiamente. Aquí está la hoz del cerebro que se encuentra dividiendo a los dos hemisferios cerebrales. La hoz del cerebro, recuerden que es dura madre, ¿sí? Y vean cómo la hoz del cerebro asciende y se divide en dos hojas, uno que se va hacia la derecha y otra que se va hacia la izquierda, y termina cerrando a este conducto. Este conducto es el conducto del seno longitudinal superior y vean cómo está la vena por dentro del seno longitudinal superior. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Pero vean que aquí está el hueso y pegado al hueso hay otra capa gris. Esta también es dura madre. Esta capa es la capa perióstica, la que se pega al hueso. Y estas dos que se abren de la hoz del cerebro es la capa endóstica, la que se va a pegar a los hemisferios cerebrales. ¿Se entiende? Vean, aquí están las dos capas. Esta es la endóstica y pegadita al hueso, la perióstica. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué ven dentro de la vena del conducto
del seno longitudinal superior. ¿Qué ven dentro de la vena? ¿Qué ven? Jóvenes, ¿No son las granulaciones? no le escucho, doctora. ¿No son las granulaciones? No le escucho. Sí, habla usted muy bajito. Igual es mi micrófono. Puede ser, doctora. Que si no son las granulaciones. Ah, ahora sí le llegué a escuchar. Están viendo aquí unos pequeños arbolitos que están metidos en la vena del seno longitudinal superior. Efectivamente, son lo que se conocía antiguamente como corpúsculos de Fascioni. Hoy se conocen como granulaciones aracnoideas. Y si se llaman granulaciones aracnoideas, ¿por qué piensan que se llaman granulaciones aracnoideas? Porque se encuentran en las fosetas aracnoideas. ¿Pero por qué se llaman aracnoideas? Porque se desprenden de la membrana aracnoidea. Porque se desprenden de la membrana meningea media, que es la aracnoides. Y estas son las que descansan, estas granulaciones descansan sobre las fosetas aracnoideas que se forman en el hueso. Estas granulaciones, vean, aquí hay una parte de esta aracnoides que está cortada y podemos ver que existe un espacio que tiene muchas trabéculas. Ese espacio pertenece al aracnoides. Ese espacio es conocido como espacio subaracnoideo y por ese espacio circula líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se está generando constantemente. Cuando llega a haber un excedente de líquido, este excedente de líquido sale del espacio subaracnoideo y se dirige hacia las granulaciones aracnoideas que cruzan hacia adentro de la vena del conducto del seno longitudinal superior. Y ese líquido que es excedente, estas granulaciones lo vacían en el torrente sanguíneo venoso de esta vena del seno longitudinal superior. Y ahí se desecha el líquido. Cuando estas granulaciones aracnoideas no funcionan, el líquido se empieza a acumular dentro de este espacio subaracnoideo y empieza a aumentar la presión intracraneana y la cabeza del niño empieza a crecer porque el líquido que está sobrando no es desechado. Y entonces la cabeza del niño empieza a crecer junto con sus huesos y entonces provoca una patología conocida como hidrocefalia. Y se produce porque estas granulaciones aracnoideas ya no realizan su función. Y entonces se da esto que nosotros vemos, que es una hidrocefalia. A estos niños, el neurocirujano tiene que abrirle la cabeza, el cráneo, e introducir una válvula que se llama válvula de Pudens. La meten hacia uno de los ventrículos del cerebro. Esa válvula de Pudens trae una tripa, un catéter de plástico que lo sacan del cráneo y lo empiezan a pasar entre la piel y el hueso. Lo empiezan a pasar entre la piel y el hueso y bajan ese catéter hasta llegar a la cavidad abdominal.
el catéter lo meten a la cavidad peritoneal y ahí se empieza a vaciar el líquido sobrante para que no siga creciendo la cabeza. Y ahí en la cavidad peritoneal ese líquido se reabsorbe. Si no, el pronóstico para el paciente es malo. Se llama hidrocefalia. ¿Se entiende? Y con ¿Jóvenes? esa hidrocefalia también puede haber osificación del hueso provocando que el cráneo permanezca de ese tamaño. Sí, o sea, no provoca osificación, el hueso sigue su transcurso, pero la cabeza sigue creciendo y el pronóstico, si no lo arreglan, es malo para la vida del paciente. Hoy es común cuando dicen vamos a colocar una válvula de Pudens-Weil, ya sabemos que hay un problema de hidrocefalia. Y ya se desvía el líquido que sobra hacia la cavidad abdominal y la cabeza deja de crecer. En el niño. Gracias. Vean cómo también dentro de esta vena, que es la vena del seno longitudinal superior, sale esta vena por ese agujero parietal y comunica con la circulación venosa externa. Lo interno con lo externo. Esta es una vena emisaria llamada vena de Santorini. Santorini. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, yo tengo una duda de lo de hidrocefalia. Dígame. Esa válvula que se mete y ya después de que se drena el líquido, sí detiene el crecimiento de la cabeza, pero es un proceso que tiene que estarse realizando constante porque no funcionan o cómo funciona, porque pues si no funcionan las granulaciones. Es esa válvula que saca a través de ese catéter plástico, saca el excedente del líquido y lo manda a la cavidad abdominal. Eso evita que la cabeza siga creciendo. Pero se la tiene que... ¿Se la tienen que qué? No, sigue. Esa válvula está ahí permanente para que el líquido esté saliendo lo que esté de más y se dirija hacia la cavidad abdominal. Eso hace que la cabeza ya no crezca, pues. Sí, pero no hay problema que se quede ahí. O sea, lo que me refiero es, ¿se tiene que estar cambiando constantemente o es un proceso que se hace pocas veces en la vida? O sea, que se deja la válvula ahí o se tiene que reemplazar. No, la válvula la intercambian de manera periódica, no tan rápido, ¿no? Puede estar ahí un buen tiempo y no pasa nada. No pasa nada, pero sí puede haber un recambio de la válvula de Pudens y no pasa nada. No, pero el pronóstico, si no se arregla esto para el niño, pues es malo. Entonces, hoy es común escuchar de una válvula de Pudens por una hidrocefalia, es común. Entonces, no son procesos que ya los llevan, pues, que ya no son peligrosos y que lo hace el neurocirujano. Bueno, yo cuando fui interno, a mí me tocó entrar a las cirugías de este tipo y pues yo veía que las ponían muy fácil, ¿no? Y entonces se me hizo así como que un método sencillo, pero bueno, que lo realiza un neurocirujano, ¿no? Y ahorita me acordé que ese neurocirujano estaba yo chavalo, como ustedes, y estaba yo en mi año internado y un día se me ocurrió, me tocaba entrar a la cirugía, pero habían cambiado al neurocirujano. Y entonces llegó un neurocirujano y y yo preguntando, ¿no? ¿Quién es el neurocirujano? Y llegó un médico ahí, joven, muy joven, y y ahí lo abordé y le dije, ¿tú quién eres? Y soy el neurocirujano. Te me haces muy ojón para ser paloma. Y dije, eres interno, ¿no? Y así me lo chanceé, la verdad, pensando que era un compañero. Y no, era el neurocirujano que estaba muy joven y aparentaba una edad menor. Ahora sí me quemé y me castigaron, ¿no?
y me metieron a todas las cirugías y esa vez acabé, pero hasta el full. Entonces aprendí a guardar mi boca y a respetar lo que tengo que respetar. Y en ese tenor, pero sí se me hizo un proceso no tan difícil que hace el neurocirujano y deben de tener una pericia específica para saber colocar. Ok, hablábamos de los bordes que tienen. Doctor, yo tengo una duda, perdón. Sí, dígame. Anteriormente había comentado que un borde no era dentado. ¿Me podría decir cuál es, por favor? Aquí está, mire, lo estoy señalando. Es el inferior. Vea cómo es el borde. Y los otros, vean qué características tienen. Ahí está. Voy sobre eso. Hay un borde superior que ustedes están viendo acá. Ese borde superior que ustedes ven en azul, verde, no sé de qué color lo vean ustedes, es un borde muy dentado, que articulado con el otro parietal, forma la sutura interparietal, que algunos autores le llaman sutura sagital. Es la articulación interparietal que forma la sutura interparietal y que algunos llaman sutura sagital. Después encontramos el borde inferior que les dije, ese no es dentado, pero describe una curva hacia abajo y queda por detrás de la escama del hueso temporal. Existe otro borde, que es el anterior, que con este borde yo me puedo dar cuenta de qué lado es este hueso que yo estoy utilizando. Como este es el anterior, el borde anterior tiene la característica de ser casi recto. Por eso sé que este borde va articulado con el frontal, por lo tanto, este parietal es un parietal del lado derecho. También me puedo dar cuenta de qué lado es este hueso porque el pedículo, el tronco del ramaje principal de la arteria meningia media, también está pegado a la parte inferior de este borde anterior. Por eso sé que este hueso es del lado derecho. A diferencia de este borde anterior que es casi recto, el posterior es curvo y es el que se articula con el hueso occipital. El anterior se articula con el frontal y forma la sutura frontoparietal, que algunos conocen como sutura coronal. La posterior se llama sutura o articulación parieto-occipital, ¿sí? Que algunos conocen como sutura lambdoidea. Efectivamente, existen ángulos en este hueso. El ángulo anterior y superior, que es este. El ángulo anterior e inferior, que es este. El ángulo posterior y superior, que es este. Y el ángulo posterior e inferior, que es este. Cada ángulo tiene un punto de referencia en un hueso ya grande, ya completo. Se relaciona, ¿sí? Está relacionado, antiguamente estaban relacionados con las fontanelas que existían cuando éramos niños. Y debido a esa relación que había con las fontanelas cuando éramos niños, a esos ángulos les llamaron como puntos craniométricos ya osificados el mismo nombre de la fontanela. Por eso el ángulo superior y anterior, ¿sí?, se llama ángulo Bregma. El posterior y superior se llama ángulo lambda. El ángulo anterior e inferior se llama terion. Y el ángulo posterior e inferior se llama asterion. Vean, aquí están. Recuerden que el borde anterior es recto. Este es ahora el anterior, lo estoy viendo por su cara externa. Sigue siendo el mismo hueso del lado derecho.
Y vean cómo el ángulo se llama bregma. El de abajo se llama terion. El de atrás, asterion. Y el de atrás y arriba se llama lambda. Era la relación que tenían marcada con las diferentes fontanelas, que en el adulto se vuelven puntos craniométricos de interés para el antropólogo, que estudia los tamaños, los tipos de cráneo, dolicocéfalo, braquicéfalo, etc. Pero cuando estaban en desarrollo, era la relación que tenían con estos puntos, miren, bregma, lambda, terion, asterion, pero era la relación que tenían con estas fontanelas. Vean, aquí estaba la fontanela terion, aquí estaba la fontanela asterion, aquí estaba la fontanela bregmática, que es esta, y aquí estaba la fontanela lambdoidea, que es esta, que tiene la forma de la letra lambda, que es una Y invertida. Por eso se llaman ahora ya puntos craniométricos, pero que retienen el nombre de la fontanela con la que estaban relacionados. Bregma, lambda, terion, asterion. ¿Se entiende? Vean, aquí están las fontanelas. Bregma, lambda, terion, asterion. ¿Se entendió? Sí, doctor. Preguntas hasta acá. Por mi parte, no. ¿Quedó claro? Espero que haya quedado claro. Pregunten, porque si tienen alguna duda, se la van a llevar. Y es aquí donde hay que aclarar las dudas. Yo tengo una duda, doctor. Sí, adelante. La vena emisora de Santorini que pasa por el foramen parietal es la misma que pasa por el agujero ciego del hueso frontal. No, no, no. Si aquí me equivoqué, la del agujero ciego se llama desperino. Esperino es la del agujero ciego. Si dije Santorini, me equivoqué. Es desperino la que pasa por el agujero ciego. ¿Sí? ¿Me Sí, oyó, doctora? sí, doctor, gracias. Sí, yo me quedé con esa duda, pero sí, es la de Esperino la que pasa por el agujero ciego. Este es de Santorini. ¿Algo más? ¿No? Aclaren, jóvenes. Yo sí Ya tengo otra sé. duda, doctor. Dígame, doctor, dígame. En los bordes en el posterior, el borde posterior ayudaba a formar la sutura parieto, ¿qué? Parieto occipital. Occipital. Gracias. ¿Algo más? Pregunten, no se queden con la duda. Con respecto a lo de, ¿cómo se llama? Las granulaciones aracnoideas, cuando llega a haber una hemorragia subaracnoidea, ¿estas también ayudan a reabsorberlo? Sí, ayudan a reabsorberlo y a sacarlo a través de de la circulación venosa. Sí, sí, tienen que reabsorber el excedente de. Sí, efectivamente. Buena pregunta. Aclaren todo porque ya sé que mi materia es la más o aburrida de todas las que tienen ustedes, pero bueno, esa es la que a mí me gustó, ¿no? Domino todas, pero pues como nadie quiere dar neuro, bueno, pues yo doy lo que a mí me gusta y me gusta neuro, ¿no? Pero qué culpa tengo que sea la más aburrida. Mire, ya está el Disculpe, doctor Josué, ya está durmiendo, agarrándose el copete, ya no sabe qué hacer. disculpe, ¿Algo más, doctor. jóvenes? Sí, adelante, doctora. Dijo que el líquido de la hidrocefalia se iba al abdomen. Entonces después sería expulsada como orina. No, no, ahí se reabsorbe. Ese líquido que está bajando de la cabeza se reabsorbe ahí en la cavidad peritoneal. Ahí se reabsorbe. Gracias. ¿Algo más?
¿no? Doctor, no es pregunta, pero creo que después nos pueda dar como anécdotas o cosas así de cuando estuvo en el internado y el servicio social. Claro, de momento a veces se me ocurre, me acuerdo y les voy platicando de algunas experiencias, ¿no? La verdad es que yo donde estuve haciendo mi internado, pues, tuve la suerte de que no había residentes y pude entrar a las cirugías de todo tipo, a corazón abierto, de, de neuro, de todo lo que pude yo tocar. Y yo, como era yo muy curioso, pues entraba yo a todo lo que me dejaba conocimiento, ¿no? A veces hasta me corrían, pero ahí estaba yo pendiente, ¿no? Y me acuerdo que había un anestesiólogo que me iba yo a parar ahí a la puerta del quirófano y me corría. ¿Qué quieres? No, pues, quiero aprender. Esta no es tu área. Y me corría. Y ahí estaba el otro día otra vez. Hasta que me dejó entrar. Y me decía, ¿qué quieres? Quiero aprender a hacer bloqueos. Y me enseñó, gracias a ese doctor que le decían el motorcito, que era un chilango, me enseñó a poner los bloqueos y me enseñó a poner una anestesia local a nivel de los isquiones para aminorar el dolor del trabajo de parto de las parturientas. Y aprendí, fui muy inquieto yo en mi tiempo, cuando me tocaba aprender, ¿no? Pero bueno, fueron cosas bien interesantes. Algunas chuscas, algunas no, pero bien interesantes. Y la verdad, pues a eso fui a aprender y metí manos hasta por donde no, ¿no? Pero a final de cuentas no hice algo quirúrgico yo, pero aprendí de todo. Y gracias a Dios, pues me dio de comer esta carrera. Si a mí me dieran la oportunidad de volver a estudiar otra carrera, volvería a estudiar medicina. Entonces, cada quien ve sus expectativas. Por eso les digo, chavos, estudien. Esta carrera es muy bonita, pero hay que estudiarla, hay que estudiar. Yo sigo estudiando, ya me jubilé y sigo estudiando. Pero bueno, a mí me gusta, ahora les digo, a lo mejor es la más aburrida de sus materias, pero esta es la materia que a mí me gusta. Jóvenes, me dio gusto saludarlos, cuídense, que tengan un excelente fin de semana, pórtense bien y cuídense. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, doctor. Igual se cuida mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Bonito fin. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos.